Buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Se escucha el video? ¿El audio? ¿Sí? Perfecto. Aquí estoy abriendo esto. Bueno, compraventa, ¿sí? Compraventa es uno, digamos, sobre todo porque hay muchos otros contratos como la permuta, la cesión de derechos, el suministro, que se refieren, digamos, ante situaciones no regladas, ¿no? Se aplican por defecto, digamos, las normas sobre compraventa. Es una dentro de las categorías contractuales, es una de los contratos, digamos, que tiene mayor utilización. Fíjese que en la Organización Mundial de Comercio, China hizo un gran esfuerzo, aunque no comparte, lógicamente, ni su sistema político ni económico, por ingresar, justamente porque enrola dentro de los denominados contratos de cambio, ¿sí? Y para hablar, si bien, o un mismo idioma, o al menos ustedes, cuando hablamos de las normas de unidad, de interpretación de contratos internacionales, tengan en cuenta en el código, recuerdan que siempre dijimos que tocáramos, íbamos a explicar, digamos, para qué servían, o entre presentes y entre ausentes. Fíjense ustedes, los que tienen el código a mano y traten de tenerlo, forma de los actos jurídicos, ¿sí? Disculpe, doctora. ¿Sí? ¿Se escucha o no? A mí yo escucho cortado, no sé si a todos o es el mío. Sí, se corta. Sí, se escucha cortado. Corta todo. Sí. ¿Bien? ¿Quieren que es lo que hay, ¿eh? A ver, acá no me dice muy mal, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, salgo y vuelvo a entrar. A ver. ¿Ahora se escucha igual? ¿Igual de mal, digamos? ¿Se escucha cortado? Alguien que me conteste. ¿Se escucha entrecortado? Sí. Su conexión a internet es inestable, me dicen acá. ¿Ustedes lo siguen escuchando entrecortado? Sí, se corta. Y miren, no sé qué decirles realmente, porque no sé si es la conexión, porque se corta en los teléfonos también, tanto como para no entenderme si hablo más lento.
que alguien me diga algo. María Laura, No si sé, hablo... profesora, se entrecorta por ahí cualquier cosa, si no escuchamos algo, le preguntamos. ¿Y se O por- entrecorta todo el tiempo o a veces? Ahora no tanto, pero cuando empezó la primera vez sí. Yo escuché que hablaba del código, pero no sé si dijo un artículo o no, porque no logré escuchar. Bueno, avísenme, porque bueno, si es inviable, directamente tengo que mandar la notebook y por otro motivo, y dejarla de un día para otro. Y con los vencimientos y los plazos me mata eso, ¿no? Porque los fines de semana no trabajan estos chicos, que les tengo confianza. Así que tendré que dejar, hacer esta noche todo lo que tenga pendiente y dejar la compu de un día para otro y decirles que de paso revisen si es mi conexión de internet, entonces es la compañía, digamos, a la que tengo que reclamar, o es algún defecto de la computadora, de la configuración, digamos, ¿no? Si yo acá en el microfonito abajo veo que, que a veces no se mueve del todo. Ahora me escuchan un poco mejor. Ahora se escuchó de corrido todo lo que dijo. Así que Bueno, sí. vamos ahí. Sí. Pero avísenme, no me dejen hablando sola, como el otro día que estaba hablando con mi hermana por WhatsApp y, no se escuchaba nada, cosa rara de que no me interrumpa, y se había cortado. Entonces la vuelvo a llamar y me dice, ¿qué dijiste estos 20 minutos? Nada, que todo bien. ¿Viste? Y acá no me dejen hablando sola. Ellos le digan, todo bien, se lo mando por escrito. Lo que les decía era que se remitieran a los artículos 2649, fíjense dónde, forma de los actos jurídicos, y en la sección 11, 2650, contratos. Aquí está hablando de contratos con relación al consentimiento prestado entre ausentes, porque se refiere a contratos con una conexión internacional. ¿Recuerdan toda esa discusión de si el consentimiento prestado entre ausentes se configuraba con la teoría de la recepción o con el ahora con el de la recepción, antes era con el de la emisión de la aceptación? Bueno, fíjense, esto es como para redondear la primera parte, que las formas y solemnidades, dice, y los actos jurídicos, la validez y la nulidad y la necesidad de publicidad se juzgan por las leyes y usos del lugar en que los actos se hubieran celebrado, realizado u otorgado. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen escrito, anoten el artículo. Pero dice, cuando la ley aplicable al fondo, estamos hablando de un contrato, de la relación jurídica exija determinada calidad formal, conforme a ese derecho, se debe determinar la equivalencia entre la forma exigida y la forma... Bueno, voy a la última parte. Si los contratantes se encuentran en distintos estados al tiempo de la celebración, fíjense ustedes qué importante que es saber cuándo y en dónde quedó formalmente celebrado el contrato. La validez formal del acto se rige por el derecho del país donde parte la oferta aceptada, o sea, del oferente que aceptó la oferta, del país donde parte la oferta aceptada.
o en su defecto por el derecho aplicable al fondo de la relación jurídica. Y después habla de la posibilidad de elegir la jurisdicción, el 2006-51, cuáles son los límites de la autonomía de la voluntad en este aspecto. Pero lo que me parece importante es que tengan en cuenta que todos estos aspectos que vinimos abordando, digamos, tienen una aplicación práctica directa. Con respecto a la compra-venta, digamos que desempeña dos funciones. Una como medio de cambio, porque puede proporcionar otros bienes al poseedor del dinero, a cambio de la cosa, y también como medida de valor. Con respecto a la denominación, aquí dice contrato de compraventa. En algunos países se denomina contrato de compra, en otros de venta. Eso no tiene mayor importancia. La importancia es, y que ha incluso adquirido aún mayor importancia después de la pandemia, que aparentemente es un fenómeno, triste fenómeno, que ha llegado, no digo para quedarse, pero para quedarse mucho tiempo, es que las compraventas por medios electrónicos, lógicamente que han adquirido un gran auge. Díganme ustedes cuántos de ustedes antes de la pandemia compraban por Mercado Libre o por Amazon. Yo al menos he tratado de no comprar. Generalmente, bueno, había más movilidad, había una movilidad física que nos permitía pensar en la compra directa. Sin embargo, esto se potenció, lógicamente, exponencialmente, y va a seguir potenciándose. Fíjense que la mayoría de las empresas, de las consultoras, buscan personas que tengan alguna relación con la informática para que puedan justamente modificar los sistemas para que puedan operar de esta manera. Incluso los más sofisticados pueden realizar compras y ventas utilizando lo que se denomina inteligencia artificial, compras y ventas, utilizando una serie de algoritmos y de variables. Vamos a darles un ejemplo: compra y venta de acciones o compra-venta hasta de inmuebles, cuando, o sea, lo realiza la máquina en forma automática, que esté programada el efecto. Cuando las acciones o el dólar o el tipo de cambio suba y cuando se den determinadas variables, entonces la máquina va a realizar la oferta, o va a aceptar la oferta que navegando por la web, ¿sí?, percibe. Lógicamente que hubo toda una discusión hace muchísimos años, porque este no es un tema novedoso a nosotros ahora. Ustedes verán el tema de la inteligencia artificial y de la compra y de la contratación por medio de inteligencia artificial, se puso medio en boga. Vamos a decir, la pandemia potenció toda esta cuestión, pero de todas maneras, lo que quedó claro, tanto en Estados Unidos como en Francia, y se los comento porque son dos sistemas que son totalmente diferentes. Nosotros nos adherimos, digamos, más al sistema continental europeo. ¿Qué pasa cuando una máquina contrata? ¿Sí? En este caso había pagado un seguro después de haberse producido el siniestro, digamos, cuando estaba en mora el tomador del seguro, e hizo la denuncia cuando ya estaba en mora. La máquina no estaba programada
porque no era un programador argentino seguramente, este caso fue en Estados Unidos, no había previsto que a alguien se le pudiera ocurrir estar en mora 4 meses y denunciar un siniestro, después sí que la máquina le tomara automáticamente por internet, digamos, todos los datos y que dijera que lógicamente lo iba a, digamos, le tomaba la denuncia como válida. Entonces ahí se planteó, ¿la máquina es parte o no es parte? ¿No? En definitiva, vamos a hacerla corta, la máquina nunca es parte, ¿eh? La parte es la persona que se beneficia de un aparato tecnológico. ¿Mm? Javier, vos sos el que está en Chile, ¿no? Si no me equivoco. Y trabajás en comercio exterior o algo así. Sí. Así que sabés muy bien a qué me estoy refiriendo. Es decir, que cuando uno delega en otro, incluso si la compraventa la realizás vos, lógicamente que el responsable va a ser la empresa, independientemente que después te reclamen si hubo alguna falla o algún defecto, digamos, en la tramitación de la contratación, pero no le es oponible a otros, a terceros, ¿sí? Es decir que nuevas soluciones y nuevos problemas. Porque así como les digo, tanto en Francia, y en Francia no fue un caso de seguros, pero también intervino una máquina, digamos, en una contratación, y también se plantearon en nuestro sistema continental europeo qué rol cumplía, digamos, la máquina. Así que bueno, queda claro que la máquina no es parte, ¿sí? Eso desde ya. Otros problemas que se pueden generar con las compras, para no entrar directamente en el código, para no entrar directamente en lo que dice el código. Hubo uno de los casos más paradigmáticos de la telecompra, la telecompra se desarrolló primero en Alemania, ¿no? Les comento. Y ahora lo tenemos todas las mañanas, si ustedes ponen, compre ya, desde Colombia, de distintos usos horarios, para que compremos. Pero a mí me interesaba un caso de donde fue demandado Amazon. Un segundito. Bueno, ya voy a llegar. Por la venta, bueno, seguramente voy a llegar cuando hablemos del objeto, porque los datos son interesantes. Amazon de Estados Unidos vendía Mein Kampf, es Mi lucha de Hitler, ¿no? Y productos, digamos, vendía online, relacionados, digamos, con el nazismo. Los compradores, ubicados en Francia y en Alemania, demandaron a Amazon por la venta de productos prohibidos, porque además aquí lo paradigmático es que Amazon tiene una subsidiaria en Francia y otra en Alemania, y en esas dos subsidiarias esos productos no los tiene bloqueados, no así en Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de venta de productos prohibidos, ahí se generó, ¿sí?, una
Sí, Laura, ¿vos querías decir algo? No, era por la asistencia. Ah, se generó una suerte de ficción, digamos, cuál fue la defensa de Amazon de Estados Unidos, que consideraba que los compradores eran turistas. ¿Mm? Los compradores aún online eran turistas. Esto duró años, duró muchísimos años, y aún el día de hoy, digamos, hay muchos sitios que para los países musulmanes, por ejemplo, están bloqueados, ¿sí? Porque no se pueden, hay objetos que no se pueden vender, ¿no? Que está prohibida su venta. De todas maneras, el Código Civil y Comercial ha introducido algo interesante, y es a raíz justamente de la desaparición del Código de Comercio. Y vamos a decir cuáles son, digamos, los cambios más fundamentales, porque cuando empiecen a leer el articulado se van a dar cuenta que hay una parte general relacionada con la compra-venta, pero después hay una sección, entonces habla del precio, ahora vamos a hablar de la cosa, de las obligaciones del comprador y vendedor, y de pronto nos encontramos con una cláusula, una sección que habla de compra-venta de cosas muebles. Entonces decimos, ¿cómo estamos hablando de otra normativa? Esta compraventa de cosas muebles no es ni más ni menos que la incorporación de las normas relativas a la Convención de Viena, ¿sí?, de compraventa internacional de mercaderías dentro del Código Civil. ¿No? O sea que esta compraventa de cosas muebles convive, lógicamente, pero trae algunas soluciones diferentes en cuanto a la determinación de la cosa, porque prácticamente es la comercialización de lo que existe en el nuevo código sobre compraventa. En cuanto a la definición, el artículo 1123 lo dice claramente, ha cambiado prácticamente nada. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Es decir, en el siglo XVI, digamos, cambia este carácter real de la compraventa en Francia, y con el solo consentimiento se transfería la propiedad de la cosa. Nosotros nos apartamos de este criterio francés, en donde con el consentimiento se transmite la propiedad de la cosa. Y nuestro sistema es diferente. Entonces, lo dice claramente. Si ustedes, a veces les digo que lean y que traten de memorizar, son 2 líneas nada más, ¿no? Se obliga a transferir la propiedad. Entonces, estamos hablando ya de que es un contrato consensual, y que además la propiedad no se transfiere con el mero consentimiento. Algunos doctrinarios dicen qué pasa con las ventas manuales, porque en realidad lo que sucede ahí es que hay un cumplimiento simultáneo entre el consentimiento y el cumplimiento del contrato, ¿no? Con las ventas manuales de cosas muebles que no requieran cierta registración para la transferencia de la propiedad. Entonces, si lo vamos a llevar una definición que sea parte del 1123, vamos a decir que es el compromiso de transferir la propiedad de una cosa
contraentrega del compromiso de entregar el precio. Y esto sucede, le digo lo mismo, cuando hablé recién de esta novedad sobre incorporación al código de los artículos 1142 a 1169, son los que incorporan la compraventa de cosas muebles. Es decir, que si bien desapareció esta división que había en el Código Viejo de compraventa civil y compraventa comercial, mandato civil y comercial, fianza civil y comercial, mutuo, prenda, lo cierto es que algunas diferencias no han podido eliminarse y es por eso que el legislador se ha visto, digamos, en la obligación de crear una sección específica para la compraventa de cosas muebles. ¿Cuáles son los caracteres? En principio es bilateral, lógicamente porque nacen obligaciones para ambas partes, que son interdependientes. Espota señala que, aún tratándose de ventas aleatorias, el vendedor y el comprador tienen en cuenta el riesgo. O sea que para Espota, el hecho de que la venta sea aleatoria no impide catalogarlo de un contrato bilateral. ¿Por qué tiene relevancia el hecho de que sea bilateral? Cuando hablamos de la clasificación de los contratos, siempre nos preguntamos, bueno, ¿para qué sirve esta clasificación? ¿Para qué sirve saber si es unilateral o es bilateral? Si es oneroso o gratuito, qué institutos se aplican y cuáles no. Por ejemplo, la formalidad del doble ejemplar, para la cláusula resolutoria implícita del artículo 1087, sobre la extinción del contrato, el artículo 1081. Para el caso de evaluar la imposibilidad de pago, del artículo 955, de la teoría de la imprevisión, del 1091, desde ya. O sea que aquí, cuando veamos esta parte primera de compra-venta, vamos a ver que nos vamos a remitir en muchos aspectos a situaciones que están regladas, ¿sí?, para la posibilidad o la forma de los actos jurídicos. Es oneroso, lógicamente. La misma definición lo está diciendo. Contra la prestación de un precio en dinero. Después vendrá la discusión si la moneda extranjera es dinero o no es dinero, ¿no? Pero de todas maneras, es oneroso. Es conmutativo, porque la existencia de las obligaciones, la calidad y la ventaja, es conocido desde el momento de la celebración del contrato, con excepción de las compraventas aleatorias, que están tratadas en el artículo 1130 y 1131, último párrafo. Es consensual, porque queda concluido con el mero consentimiento. López de Azadolía dice, bueno, volvemos a la compraventa manual. Esto creo que quedó claro, sigue siendo consensual. Desaparecieron además con nuestro código los contratos reales. Es nominado conforme la estipulación, la designación del artículo 970, y conforme a la finalidad económica, que es una clasificación que proviene de la doctrina italiana, y que ya tomó el código, el proyecto del 98, ¿sí? Es un contrato denominado de los contratos de cambio.
es un contrato inter vivos. Es en principio de ejecución instantánea, aún en aquellos casos en que se ha convenido diferir en el tiempo el pago de la prestación o la entrega de la cosa. Hacemos lógicamente la salvedad de los bienes muebles registrables. Esperen que tengo el celular que está sonando por acá, lo voy a matar. Lo voy a sacar. Con respecto a la forma, en principio es un contrato informal. Recuerden que las partes, en base al principio de la autonomía de la voluntad, salvo que la ley estipule una forma determinada, pueden fijar ellos mismos de qué manera van a celebrar en cuanto a las formalidades, qué formalidades le van a imprimir al contrato, incluso pueden agravarlas. Aquí tenemos que hacer una diferenciación importante entre la celebración del contrato y cuando se realiza, se genera la transferencia de la propiedad. ¿No? La transferencia de la propiedad, sí, el código anterior decía de dominio, pero bueno, de la propiedad de la cosa. Porque es informal, salvo para las cosas bienes muebles registrables, los automotores, los caballos de pura sangre de carrera y las palomas de pedigrí de carrera. Que les parezca algo extraño, es así. También tenemos que tener en cuenta, y esto es importantísimo, porque en la parte general de contratos, aparte de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí?, se agrega una sección relativa a los contratos de consumo. O sea, tenemos que tener en cuenta si estamos hablando de un contrato paritario, es decir, donde hay un idéntico o parecido poder de negociación, o estamos ante un contrato de consumo. ¿Por qué? Porque todo el sistema de defensa del consumidor, que abarca no solamente la Ley de Defensa del Consumidor y sus modificatorias, reglamentaciones, lógicamente lo que está legislado en el Código Civil y Comercial en materia de contratos de consumo, la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial forman, digamos, un bloque en donde nos tenemos que amparar para darnos cuenta y para fijarnos que realmente en cuanto a las formas, ¿sí?, hay ciertas restricciones con relación al principio de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, en el artículo 7, cuando habla de oferta a potenciales consumidores indeterminados. Entonces establece la obligación de decir el plazo, durante cuánto tiempo. Lamentablemente acá no existe una ley como en España que existe una ley de comercio minorista en donde se establece, justamente para proteger, que esa parte, ¿no?, aparte de la ley de defensa del consumidor española, hay una ley de comercio minorista.
ustedes ven, y esta es la época justa en donde pasamos por un negocio y dice sale, 30% off, 40%, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Porque si bien no podíamos comprar, íbamos con barbijo, mirábamos los precios. Y a veces nos encontramos, pero digo, pero esto está al mismo precio. ¿O no les ha pasado? Sí. 30, 40% off. Bueno, para Javier, que está en Chile, ellos respetan, nuestros hermanos chilenos respetan a rajatabla esta cuestión, y estamos cruzando, no cruzando el charco, cruzando los cerros, como dicen, ¿no? Sin embargo, las liquidaciones que hay, o los sales que existen en Chile, son verdaderos sales. Entonces, ¿qué hicieron los españoles para prevenir estos abusos de técnicas de comercialización? Dicen, cuando hay un sale o una promoción, digamos, de rebaja, tiene que mostrar el comerciante los precios de los 6 últimos meses. Lógicamente que en nuestro país, aunque fuera operativa es una ley de este tipo, con la inflación que tenemos, ¿sí?, el primer mes va a variar muchísimo del sexto, posiblemente, pero de todas maneras, hagamos un promedio y debería tener por lo menos un 30% menos que el promedio de los 6 últimos meses. Vamos a adaptarlo a la Argentina. Salvo, dice con buen criterio la ley española, en aquellos productos que son estacionales. Es decir, los huevos de Pascua, el Papá Noel, el arbolito de Navidad. Vos no vas a tener 6 meses antes ese producto a la venta. Pero lo interesante es que la compraventa, entonces, donde la compraventa es considerada un contrato de consumo, hay ciertas restricciones en cuanto a la autonomía de la voluntad. En cuanto a las formas, recuerden ustedes también que se regula la venta por medios electrónicos, la venta celebrada fuera del establecimiento comercial, la posibilidad de arrepentirse, lo que se llama consentimiento en ralentí. Todo esto lo podemos... El tema del artículo 37, que es tan importante, que habla sobre 37 y 38 de la Ley de Defensa del Consumidor, que lógicamente nos da una pauta solamente sobre cuándo una cláusula puede ser abusiva, porque aparte en el mismo código, en la última sección sobre contratos de consumo, habla de cláusulas abusivas. Y esto es fundamental, por eso es fundamental que sepan cuándo están dentro o fuera del sistema de derecho del consumidor. Porque en materia de compraventa, básicamente, y de prestación de servicios, ¿sí?, es importantísimo. Hay muchas variaciones con respecto a esto. El artículo, bueno, cuando dije que se aplicaba supletoriamente al contrato de cesión de derechos, por ejemplo, lógicamente que estamos hablando de la cesión de derechos onerosa, porque en la cesión de derechos gratuita se va a aplicar supletoriamente las normas de la donación. Sin embargo, el artículo 1124 habla de la aplicación, y esto es una novedad en el código, de la aplicación supletoria de
estas normas a los contratos por las cuales se transmiten. Una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, a constituir los derechos reales de condominio, superficie, ¿sí? A transferir la titularidad de títulos valores por un precio en dinero. ¿Sí? O sea que esto se ha expandido, digamos, a aplicar las normas de la compraventa a figuras que son típicas de los derechos reales. En cuanto a la compraventa y a la permuta, lógicamente que en la permuta existe el cambio de una cosa por otra, ¿no? ¿Qué pasa si se paga una parte con una cosa y otra parte en dinero? Y aquí ya aclara este código en el artículo 1126, si el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato es de permuta solamente si es mayor el valor de la cosa. Si no, se considera compraventa. Y después reitera algo que realmente creo que es, digamos, redundante en el 1127, porque esto también lo decimos en la parte general de contratos. Los contratos son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Y acá lo reitera. En el 1127 dice: el contrato no debe ser juzgado como de compraventa, no sé, aunque las partes así lo estipulen, si para tal le faltara algún requisito esencial. Si le falta algún requisito esencial, no es compraventa. Pero tampoco es comodato, ¿sí? Si el comodatario tiene que pagar un precio y está encubriendo un contrato de locación. Para que no, digamos, ¿para qué se hace esto? Para esta simulación. Para que no le atañen los plazos mínimos, digamos, que impone la ley del, digamos, antes era la ley de locaciones urbanas, ahora está inserto en el código y después modificado en octubre del 2019, plazos mínimos de la locación. Aunque ustedes lo llamen comodato, si el supuesto comodatario tiene un recibo de pago, pues estamos ante un contrato de locación. ¿Sí? Entonces este artículo 1127 no sobra, digamos, para mí sobra, ¿no? Porque los contratos son lo que son, independientemente del nombre que les pongan. Con relación al contrato de obra, ¿en qué se diferencia? Esto, con el código anterior, fue objeto de muchísimas discusiones doctrinarias. El artículo 1125 dice que pueden confundirse, ¿no? Lo trata, cuando el contrato de obra tiene por objeto cosas futuras. Es decir, cuando compro, por ejemplo, un departamento en Boca de Pozo, lo compro antes que se construya. En la práctica existe, lógicamente, en el artículo 1131, la enajenación de cosas futuras. Yo aquí lo marqué porque esto nos remite al artículo 1007, y lo tengo bien marcadito, porque habla del objeto de parte general de contratos. Cuando habla del objeto de los contratos, bienes existentes y futuros. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La promesa de transmisión está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto, lógicamente, que se trate de un contrato aleatorio y la otra parte admita que la cosa todavía no existe. O sea, está asumiendo el riesgo.
¿no? Por eso acá cuando habla de cosa futura, en el 1131, un poco aclara simplemente que, lógicamente, que si está sujeto a que la cosa llegue a existir, está sujeto a una condición suspensiva. El vendedor debe realizar, y esto también me parece que es sobra, pero bueno, está, chicos, en la legislación, porque desde el artículo 9, que habla en general de todo el sistema legal nuestro sobre la buena fe, y lo reitera en los actos jurídicos y lo reitera en la parte general de contratos, dice aquí: el vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, aquí principio de la autonomía de la voluntad, si existiera algún esfuerzo o tarea específica o de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. Esto es, deriva, digamos, firmemente, potentemente del principio, digamos, de buena fe. Por eso el contrato tiene que ser completo. Cuando hablamos de técnicas en la redacción de contratos, que yo les prometí, hay una de las unidades donde habla de técnicas contractuales, posiblemente vaya incorporando algunos pequeños tips, digamos, pero es importante que el contrato sea completo justamente por esto, porque cuando dice de las circunstancias, tenemos que poner a veces qué circunstancias pueden ser las que van a generar un incumplimiento de contrato, para que el contrato, para que el departamento, en este caso el edificio, exista en las condiciones y tiempo convenidos. Supongamos que en un contrato de cosa futura de un departamento en Boca de Pozo se combinó la existencia, digamos, como una condición esencial, que los porcelanatos sean italianos. Tenemos que saber, además, porque somos argentinos, que la importación en nuestro país es un péndulo, ¿no? A veces se puede, a veces no se puede, a veces pasa por la mitad. A veces están en un contenedor y el importador lo puede retirar en un mes, y a veces están 2 años. Entonces, tienen que tratar de, primero, ser claros sin ser redundantes en un contrato. Aquí hablamos de técnica, ¿sí?, contractual, de redacción de contratos. Claros, lo más escuetos posibles, sin quitarle nada de lo que sea fundamental. Por ejemplo, decir, ¿qué sucede? Yo pondría, ¿qué sucede si no se puede cumplir en el plazo y tiempo, en el tiempo convenido, por cuestiones ajenas al vendedor? Y aquí podemos establecer, si es un contrato paritario, cualquier posibilidad, porque para mí el porcelanato italiano y la grifería italiana si es esencial para mí, es una condición esencial, porque quiero un departamento de lujo, voy a decir que el contrato se va a rescindir. O voy a establecer una multa, pero la multa la voy a establecer básicamente si tengo la posibilidad de conseguirlo. Si no, directamente voy a poner una cláusula de rescisión de contrato, a lo mejor una compensación o una cláusula penal, pero la cláusula penal está más bien dirigida a la voluntad del incumplidor, ¿no?
Entonces, contratos con cláusulas claras en cuanto a esto, escuetas, que no reiteren. Todos estos, por ejemplo, cuando dicen las condiciones y tiempo convenidos, generalmente se establecen plazos por etapas. Se pueden establecer distintas etapas, o tal vez no, depende de qué es lo que se esté comprando. Si se está comprando, por ejemplo, vamos a salir de la cosa futura de un inmueble, y nos vamos a trasladar en este momento, que está en boga y que cada vez está tomando más potencia, ¿sí? La necesidad de ayornar los sistemas informáticos de una empresa que va a empezar a vender online. Entonces se contrata en un contrato paritario un sistema informático del cual yo tengo parte, pero lo tengo que ayornar, porque hay muchos programas, ¿no? que además como se va a potenciar la venta, y de hecho se ha potenciado y se va a seguir potenciando, en este caso, cuando se trata de objetos informáticos, que puede ser todo el sistema o puede ser una parte, por la misma calidad y características del objeto, se establecen etapas. La primera etapa va a implicar la compra del hardware. El hard es todo lo que se puede patear. Lo demás es software. O sea, todo lo que se pueda patear es hardware. Bueno, son las compras de los equipos. Si el software es a medida o no. O sea, cuando hay que ensamblar, sobre todo equipos que ya existían con equipos nuevos, va a haber una modificación en este tema de los vicios ocultos. ¿Por qué? Porque es inherente al objeto del contrato informático que existan un tiempo prudencial para que deje de tener errores. Esos errores no van a ser considerados vicios ocultos. Entonces, aquí sí se van a establecer etapas. Estoy estableciendo una compraventa de todo un hard, y si los softwares son enlatados, digamos, son considerados productos. Si los tiene que realizar alguien, habrá ahí no una compraventa, aparte de una compraventa, ¿sí? Un contrato de servicios profesionales. Pero vamos a la compra. Entonces, generalmente se establecen, hay dos conceptos en la compraventa de estos contratos informáticos que van a variar sensiblemente. Uno es el del pago, porque generalmente se va a pagar en etapas. Lo habitual son 30, 60, 90 días. Lo habitual en épocas normales, digamos. Y después se va a establecer un tiempo determinado de prueba para el ensamble de estos objetos o cosas nuevas que se han adherido o ensamblado a un sistema que ya existía. Según la complejidad que tenga, si estamos hablando de una empresa, es una cosa, si estamos hablando de
informatizar o ayornar el estudio, porque necesitamos programas nuevos, por ejemplo, en nuestro caso, para presentar escritos en el juzgado federal necesitamos una determinada capacidad en la PC. Y tenemos que bajar programas que puedan comprimir los archivos, y no podés subir un archivo que pese más de 5 megabytes. O sea, nos van corriendo, digamos, las circunstancias, y tenemos que ayornarnos. Entonces tenemos que establecer cuándo es el plazo de entrega. ¿Cuándo decimos, si vamos a la definición del contrato de compraventa, cuando una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra pagar un precio en dinero? Acá, entonces, la transferencia de dominio se va a establecer en un plazo determinado, que puede ser después de haber hecho la tradición formal, de tener todos los equipos instalados, digamos. Y el precio también puede ser pactado de manera que yo pueda saber cuándo voy a poder invocar que hay un error o un vicio oculto, o que no se adapta a lo que yo he solicitado. Y para esto también es importante otra cosa. En los contratos informáticos, y hago hincapié en esto porque es impresionante la cantidad de gente en Argentina que está trabajando para empresas extranjeras, incluso desde la Argentina, y que están celebrando contratos de este tipo. Y la cantidad de gente que tiene que importar, ¿sí?, comprar elementos informáticos, ¿sí?, para poder ayornar, digamos, y poder seguir trabajando. ¿Alguna duda con esto, chicos? Entonces, es importante algo que no existe o que no es habitual cuando uno encarga otro tipo de objeto, es lo que se denomina cuaderno de carga. La traducción de una frase, que esto viene del francés porque lo inventaron ellos, se traduce de esta forma. Es decir, que el vendedor va a ir anotando, cuáles son los requerimientos y las necesidades del comprador. Y esto les va a servir a las dos partes en materia de responsabilidad contractual. Al comprador, para que no le vendan un hardware que sea insuficiente o que sea demasiado potente para lo que él necesita, con lo cual le está haciendo gastar un montón de dinero. Y también va a proteger al vendedor, porque a veces el comprador no sabe transmitir qué es lo que necesita. Entonces, en este cuaderno de carga, digamos, cuando hay que interpretar el contrato, ya ha sido celebrado y está en plena ejecución. Recuerdan que hablamos de todos los instrumentos que fueran anteriores, y hablamos de las cartas de intención, de las minutas, de los borradores. Pues este es específico de los contratos informáticos, de las ventas en particular, de todos los elementos materiales. No conozco, digamos, otros contratos, pero sí los puede haber. Nada implica, digamos, que
quien va a realizar una obra determinada, vamos a hablar del contrato de obra, quiera también precaverse de cuáles son las características de lo que quiere el cliente, digamos, quien está encargando la obra. En cuanto a, entonces, en la práctica... Sí. ¿El cuaderno de carga lo consideramos un precontrato o es una cláusula ya dentro del contrato? No, no es un precontrato. El cuaderno de carga es un documento precontractual. Es un documento como puede serlo el borrador o la minuta, que lo va a conservar ¿quién? Se puede hacer en duplicado, pero en general lo conserva el vendedor, el que está vendiendo, para cerciorarse, porque además puede ser un consumidor también, quien esté encargando la informatización para su uso personal o el de su grupo familiar. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, estamos poniendo la balanza también un poco a favor, no solamente del consumidor, ¿no? Porque a veces el consumidor no sabe qué quiere. O te transmite mal cuáles son sus necesidades. Para el caso, por ejemplo, de una computadora, de una notebook, lo primero que te van a preguntar es ¿para qué la necesitas? Una persona seria, ¿sí? ¿Para qué la necesita? Ah, es abogada. Bueno, entonces, con esto le alcanza, te dicen, ¿no? Bueno, vamos a compararlo con otras profesiones, como los arquitectos, que necesitan cargar programas muy pesados, ¿sí? Y que prácticamente son su herramienta de trabajo. Entonces, ya no les va a alcanzar lo que nos alcanza a nosotros. Sin hablar, lógicamente, de otras profesiones o de otras actividades que requieren gráficos o guardar muchísimas fotografías, videos. Alguien que se dedica a la edición, por ejemplo, de videos para la venta o porque trabaja como editor, va a necesitar otro tipo de computadora. Para quien la vende es importante como resguardo en su responsabilidad tener ese cuaderno de carga, que no figura en los libros porque no se está tratando en estos documentos precontractuales específicamente este tipo de contratos informáticos. Recuerden que cuando el software es un enlatado, significa se compra como un producto, es una cosa. Pero cuando se encarga a un programador, hay una prestación de servicios. Hay una alocación de servicios. Es diferente. Bueno, nos queda todavía un ratito. En cuanto a la cosa vendida. Cierta cosa futura, cosa ajena. La cosa ajena, así como el 1031 lo relacionamos con el 1007, la cosa ajena, que acá está tan escuetamente dicho, lo vamos a relacionar con el artículo 1007, cuando habla 1007, justamente, que también habla de las cosas en general, de los contratos, y dice el 1008, perdón, bienes ajenos. Los bienes ajenos, antes había una gran discusión, porque cuando existía el Código de Comercio, el comerciante vendía algo que no tenía. No tenía todo el stock de lo que ofrece. Entonces estaba vendiéndote algo que iba a adquirir del distribuidor.
Entonces, estaba claro, digamos, en el Código de Comercio, que la cosa ajena podía ser vendida, pero no estaba claro en el Código Civil. Entonces, había una disquisición, si el comprador sabía. Bueno, la cuestión es que acá es fácil, y la cuestión es la siguiente. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Ahora, podés, en la parte general de contratos, ¿no? El 1008. Lógicamente que te podés obligar de dos maneras, diciéndole, esto es de fulano, y yo lo voy a adquirir y te lo voy a transmitir, te lo voy a vender, y transferirte el dominio, o decirte, esto es mío. ¿Mm? O sea, vos podés asumir una obligación de medios o una de resultados, porque acá lo dice el 1008. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos si el que promete transmitirlos no ha garantizado, es decir, voy a realizar todas las gestiones necesarias para que fulano me lo transfiera, así yo te lo vendo a vos, solo está obligado a emplear los medios necesarios, obligación de medios, para que la prestación se realice. Y si por su culpa el bien no se transmite, solo si por su culpa no se transmite, debe reparar los daños causados. Ahora, debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa. Yo te garantizo, ojo con garantizar, cuando la cosa es de otro. Y esto lógicamente no se cumple. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios, aquí ya hay otra cuestión. Lo que no se puede, digamos, es, porque lo otro tiene sus consecuencias, ¿eh? Es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios. Y en el 1032, cuando ya habla directamente en compra-venta de cosa futura, de cosa ajena, dice, la venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos y remite el artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir su dominio al comprador. O sea, directamente hace, me da un poco la luz acá, hace una remisión, digamos, a la parte general de contratos. Por eso hice tanto hincapié en que la parte general de contratos es tan importante, porque constantemente va a remitir a la parte general de contratos. En cuanto a las cosas que pueden venderse, aquí les voy a modificar, me voy a fijar qué modificaciones tuvieron, digamos, estas leyes, pero las cosas, dice, pueden venderse, acá ya empieza con un error, ¿no? En 1129. Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. No es exactamente así, porque hay cosas que pueden ser objetos de algunos contratos, pero no de la venta. Un ejemplo es la locación. Se puede dar en locación un bien, digamos, que sea del Estado cuando actúa en su carácter privado, o las ferias, por ejemplo, el famoso derecho de piso, los lugares donde se instalan ferias, pero no se puede vender y se instalan en plazas. Las cosas del dominio público pueden ser objeto de una concesión para un fin determinado, para una exposición, por ejemplo, y no se pueden vender. Entonces esto hay que tomarlo con pinzas y decir, bueno, tenemos las cosas que son absolutamente inenajenables, que son estas que les digo, los bienes del dominio público
del Estado nacional, provincial, municipal, las rutas, lagos, plazas, puentes, carreteras, ¿sí? O aquellas que tienen una inenajenabilidad relativa. Relativa significa que requiere de ciertos requisitos. Una de las leyes que no se ha derogado con este código es la ley de venta de lotes a plazos. Y para que la persona o la empresa que haga el loteo y venda los lotes a plazos, tiene que inscribirlo en el registro de la propiedad. Y tiene que realizar una serie de formalidades, es decir, en forma obligatoria, que establece la misma ley 14.005, que no lo establecería si fuera un loteo común. Venta de lotes a plazos. ¿Y por qué los establece? Porque fue una ley creada, digamos, para gente de pocos recursos que iba comprando su lotecito, les daban como una especie de libreta, que algunas todavía subsisten por ahí, están dando vueltas, y van pagando de a poco. El tema es que el abuso en la comercialización, digamos, de estos lotes, de venta de lotes a plazos, hizo que se legislara justamente esta ley 14.005, porque antes de la sanción de esta ley, había una práctica que decía que la persona que había, el comprador había pagado más del 40% y después se mancaba, digamos, no podía seguir pagando, y había una cláusula de estas con contenido predispuesto, que decía que en caso de imposibilidad de pago, lo que había pagado iba a quedar como en carácter de indemnización por los daños generados a la empresa. Pues ahora la ley 14, ahora es bastante vieja ya la ley 14.005, pero subsiste, me refiero a que no se ha derogado, pagado el 25% o hechas mejoras de una cantidad determinada, no se puede rescindir el contrato. Pero, ojo, para esto tiene que estar inscripto. La empresa tiene que inscribir que va a comercializar de esa manera. También existe una restricción. En la ley 14.027, que se refiere a los inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera. Estas son las leyes que dije que me voy a fijar si, porque ha sido modificada por la 32.530, ¿sí? O sea, voy a ver qué modificaciones tuvieron, pero en principio es la 14.027 y sus modificatorias. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué pensó el legislador, digamos, al poner una restricción? Porque no es una prohibición. Estamos hablando de cosas parcialmente inenajenables, ¿no? En que justamente si viene un extranjero, creo que esto lo conversamos en algún momento, hay países donde vos, si no sos residente, y es muy difícil ser residente, sí, no podés ser propietario, no podés comprar un inmueble. Suiza, por ejemplo, si vos no sos residente suizo, y eso no implica que no estés radicado en Suiza. Podés estar radicado en Suiza, pero eso no te da la residencia, con lo cual no podés comprar ningún inmueble. Si aquí viene un extranjero, de cualquier lugar que fuere,
y va a una ciudad, a una provincia como Córdoba o Mar del Plata mismo, puede comprar un inmueble, cualquiera que fuere. ¿Qué piensan ustedes? Un paraguayo, un boliviano, un alemán, un polaco, chino, pueden comprar. No tenemos ninguna restricción. ¿Sí? Ahora, si este inmueble está en una denominada zona de seguridad de frontera, primero estamos hablando de frontera. Así que, Javier, decirle a tus amigos que si quieren comprar de este lado, pegadito a los Andes, tienen que no pueden llegar hasta la General Paz y extender Chile, que es finita, digamos, en la franjita, hasta Córdoba, ¿no? Me refiero a que justamente por eso se llama de seguridad de frontera. También se puede vender. Yo soy de Gualeguaychú, que tomó frontera con el Uruguay. ¿Está en esa calificación? Porque ahí hay una zona rural, muchos aquí Hay una zona rural. Toda frontera, digamos, de 200 kilómetros para adentro, yo tengo que ver si se actualizó el ámbito en donde se aplica. Cuando se sancionó la ley eran 200 kilómetros a partir de la frontera para adentro. No era que no, por eso digo, tiene restricciones para la compra. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país al que le falta gente. O sea, fuimos un país abierto a la inmigración. Tal vez demasiado abiertos, ¿no? En el sentido que, bueno, jamás hay algunos países así, pero creo que tan abiertos como nosotros hay muy pocos. Tiene que tener una determinada cantidad de años de haberse instalado ahí, una actividad productiva, o sea, ¿qué tiene que demostrar? Que está aquí, que vino para quedarse, que está aquí, y aunque se vuelva a su país y vuelva, o sea, vaya y venga, está instalado. Está instalado. Yo recuerdo que hubo todo un conflicto con un ciudadano norteamericano que había comprado grandes cantidades de tierras en la Patagonia, y también con la empresa Benetton, que había comprado grandes cantidades de tierras en la Patagonia. De todas maneras, nunca hubo alguna actitud de querer colonizar, digamos, esa parte de lo que, ese terreno, grandes extensiones de terreno, muy grandes de terreno, ¿no? Pero bueno, lo concreto es que falta gente. No hace mucho, antes de la pandemia, había en Chubut, ofrecían unos sueldos espectaculares a médicos ustedes saben que en el sur, digamos, es carísimo el gas y la vivienda, ¿no? Los alquileres son muy caros. Con unos sueldos altísimos, y se presentó muy poca gente para que se instalara con sus familias, donde les ofrecían lugares con colegios cercanos, con hábitat, pero es una vida muy dura. Es una vida muy, muy dura. Yo tuve la posibilidad, la suerte, de haber vivido en los dos extremos del país, en Ushuaia y en Salta, y les aseguro que Ushuaia es muy bonito, pero a las 4 de la tarde, en invierno, es de noche.
hay que estar, hay que estar, con 27 grados bajo cero. Bueno, ahora cambió el clima, ¿no? Parece que no están pudiendo esquiar mucho. Bueno, entonces, zonas de seguridad de frontera. Díganme si ya terminó el horario, ¿no? A ver. Y la hago corta, faltaban 1 minuto, ¿no? ¿O es y media? ¿Es hasta y media o hasta y cuarto? Hasta y cuarto me No, parece. hasta el cuarto. Hasta y cuarto. Bueno, entonces les adelanto rapidito. No se pueden vender psicofármacos en cualquier lugar. Es decir, en Estados Unidos, acá también hay una cuestión de norma de orden público, porque sí, porque el legislador estableció que no se pueden vender en los súper, como en Miami, por ejemplo. Además, las farmacias, para expedir determinados medicamentos, los dividen en de venta libre, con receta o con receta archivada para los psicotrópicos. Esto cuando lo suba van a ver, los voy a subir con la ley directamente. Los estupefacientes. Y no solamente no se pueden vender medicamentos, sino que la farmacia tiene que tener una determinada forma jurídica. O sea, no puede ser una SRL, una farmacia. Y además tiene que haber un farmacéutico que es el que se hace responsable con todo su patrimonio. Fíjense ustedes las restricciones. Y la última, y con esto salimos del tema, es la venta de armas. Que tiene restricciones también por normas de orden público. Es decir, no es que no se puedan comprar, sino que también hay una clasificación. Les voy a poner la ley que lo establece, y las denominadas armas civiles de uso condicional o de guerra, como los insumos para recargas de municiones, y etcétera, etcétera, fulminantes y todo lo demás, también tienen la misma restricción. O sea que ustedes van a ir a Casa López, van a comprar una 9 milímetros, que es un arma civil de uso condicional, y no se la van a entregar hasta que ustedes cumplan con todos los requisitos, digamos, del antes llamado RENAR, que nunca me acuerdo el nombre ahora. Y con esto terminamos, pero vamos a seguir la clase que viene con compraventa. Le vamos a dedicar 2 clases a compraventa. Fíjense ¿cómo se llama? Material de estudio, que hay escrito una guía sobre cláusulas especiales en la compraventa. Ténganlo en cuenta. Y con esto me despido, chicos. Lamento si me pasé unos minutos. No, no, para nada. No está habilitada todavía la unidad de compraventa. La va a habilitar ahora. No, ahora lo voy a hacer. Ah, buenísimo, buenísimo. Y otra cosa, algo que les quería aclarar. Como yo estoy tratando de tirarle algunos tips sobre técnicas en la redacción de contratos, quiero que sepan que los contratos, los modelos de contratos que voy a ir subiendo, ¿sí?, no están pasados por el filtro de estas nuevas modalidades de redacción de contratos. Sí el contenido, pero no en cuanto a la forma. Eso es lo que quería decirles. Les voy a ir habilitando para que por lo menos vayan viendo cómo es un contrato, aunque todavía no se haya dado la unidad. Ya lo arreglé con Damián y con la doctora Pérez, con Florencia. Así que después me voy a dedicar a abrir, digamos, todo esto, pero quería actualizar estas leyes o ver si estaban correctas después de tanto cambio. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa, escriban por el foro, ¿no?
Hasta luego, chicos. Muchas gracias.